¿Qué tal? Soy José Luis Ibaja, bienvenidos a este Butaca 2014 de Grada Norte. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que, bueno, ciertamente sucedió hace 30 años, pero es importante retomar lo que sucedió en 1994, el 1 de enero de ese año, en el que, bueno, pues hay que recordar que un levantamiento armado sucedió en Chiapas. Y para hablar acerca de este tema tenemos a un periodista que pues, estuvo de alguna forma presente y que le tocó de alguna forma también cubrir de una u otra manera este acontecimiento, Agustín Rodríguez, periodista de Fuerza Informativa Azteca. Muchísimas gracias, Agustín. Al contrario, muchísimas gracias por permitirme platicar contigo y con todo tu auditorio, José Luis. Sí, bueno, pues para platicar un poquito, ya 29 años en el periodismo, con Fuerza Informativa Azteca, y comentamos ahorita antes de empezar a grabar, ¿no? De que el hecho de que, bueno, pues ya te ha tocado cubrir algunas, sobre todo, ¿no? El tema de economía, de finanzas, el tema político también te ha tocado cubrir en estos, pues ya casi 3 décadas de periodista, ¿no? Sí, 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 nosotros comenzamos a trabajar en TV Azteca, acababa de convertirse de Imevisión hacia TV Azteca en el 94, nosotros entramos a finales del 94 ya siendo TV Azteca y desde entonces hemos cubierto, pues como reportero de cualquier medio de comunicación, a veces te toca cubrir de todo, Así es. hasta cuestiones a veces hasta deportivas, que no es lo mío, que sí es lo tuyo, pero Ajá. eventualmente lo hemos tenido que hacer y con mucho gusto, y sí, pero me he pasado mayor parte de este tiempo cubriendo economía, finanzas y cuestiones de política, sobre todo, José Luis. Y así es. Y bueno, pues también comentar, ¿no? Egresado de la Universidad Intercontinental en Ciencias de la Comunicación, fuimos compañeros en esa etapa también, ¿no? Sí, claro, recuerdo muy bien que nos recibiste, nos hiciste nuestra novatada Sí, allá cuando estuvimos y con mucho gusto lo recuerdo. Muchísimas gracias. sí, sí, ya hace algunos años. Pero bueno, Agustín, ¿qué te parece si entramos en materia? Bueno, estamos hablando de lo que sucedió el 1 de enero de 1994. Era un año en el que, bueno, un año nuevo más bien, el que nadie imaginaba lo que iba a suceder, en el que México como país jamás imaginó todo esto lo que sucedería en el sureste del país, en Chiapas, ¿no? Primero, me gustaría iniciar la plática preguntándote a nivel personal, digamos, en esa noche del 31 de diciembre del 93, 1 de enero del 94, cuando supiste del levantamiento armado en Chiapas, a nivel personal, ¿qué fue lo primero que pasó por tu cabeza? Bueno, recuerdo que estábamos pues en los festejos de, del Año Nuevo, porque fue justamente cuando se suscitó en ese momento. Y bueno, pues sí, primero se escuchaban muchos rumores, nadie sabía realmente qué estaba pasando. Las primeras noticias que llegaban cuando encendías el televisor es que había un grupo armado que había tomado algunos poblados en Chiapas. Todavía en aquel entonces, curioso, mucha gente mencionaba Chiapas como Chapas, Ujú, porque desafortunadamente era un estado del sureste en donde no muchas personas ponían los ojos. ujú. Es algo también importante, qué bueno, qué malo que tuvo que suceder este hecho, pero sí hizo que toda la gente, todos los mexicanos volteáramos a ver hacia el sureste de nuestro país, que era una zona que no muchas veces volteábamos a ver. Pero bueno, regresando a qué es lo que me sucedió a mí. Bueno, pues no sabíamos, había rumores, había noticias muy confusas. Unos decían que había terroristas Ujú, que habían tomado algunos poblados en Chiapas, otros decían que no, que simplemente eran delincuentes que lo habían hecho. Yo en ese entonces ya laboraba en Televisión Azteca. ujú, Al día siguiente me levanto muy temprano, fui a ver qué es lo que sucedía y había mucha confusión. Simplemente se sabía que sí, ya confirmando los datos dentro de los medios informativos, en este caso dentro de mi televisora, ujú, pues había un grupo armado que había tomado algunos poblados como Cocingo sobre todo, ujú, pero lo que más llamaba la atención es que eran un grupo armado integrado por indígenas. ujú. Muchas personas no entendían por qué indígenas querían tomar unos poblados que también estaban habitados por indígenas, pero finalmente empezó a surgir la información a cuentagotas. En aquel entonces, hay que decirlo, no teníamos los medios que tenemos ahorita. Teníamos que esperar, en el mejor de los casos, los Ujú, primeros faxes empezaban a mandar información de los corresponsales ujú. de aquella entidad hacia las televisoras. Por supuesto, también se sabía que el ejército mexicano estaba tomando cartas en el asunto. Las primeras imágenes comenzaban a llegar, yo recuerdo muy bien de un mercado en San Cristóbal, A Cristóbal.
en donde se veía gente armada escondiéndose, unos disparando, otros escondiéndose, algunas personas que estaban pues ya en el suelo, supongo que heridas o muertas por los balazos. Y bueno, pues la labor fue ardua, empezamos todos a trabajar, cada quien en lo suyo. Yo en ese entonces no cubría esta cuestión de cosas, en aquel entonces todavía era asistente incluso de producción, Ujú. y ya también hacía mis pininos como reportero. Y pues bueno, era una locura aquello. Todos los jefes de información en juntas todo el día, Ok. tratando de ver qué es lo que sucedía y qué es lo que se podía informar o no, porque hay que mencionarlo, en aquel entonces el cerco informativo por parte del gobierno federal era muy fuerte, no es como ahora, en donde pues gracias a los medios de comunicación, a las benditas redes sociales dirían, se ha obligado que los medios de comunicación también nos pongamos las pilas y seamos mucho más eh, rápidos y concisos para informar. Entonces, bueno, pues sí, recuerdo que fue un mare magnum. Ujú. Se comenzaron a enviar a los primeros equipos. Mi compañero Samuel Prieto Ok. fue de los primeros que llegaron, ya enviados especiales, Ujú. porque ya había corresponsales que laboraban en aquellos estados y empezaban a enviar información, pero se empezaban a mandar a los primeros equipos de aquí desde la Ciudad de México. Ujú. Entonces, pues sí, fueron días de no dormir, porque no Ujú. se sabía qué podía pasar. También había una psicosis, hay que decirlo aquí. En la Ciudad de México yo acababa de elaborar la Cineteca Nacional antes de irme a trabajar a, a Fuerza Informativa Azteca o a Televisión Azteca, y tenía contacto con personas ahí, y había una psicosis terrible, incluso por ser unas salas que pertenecían a la Secretaría de Gobernación, habían tenido la indicación de que Ujú. tenían que redoblar la seguridad Ujú. de sus instalaciones porque se pensaba o se tenía, es la información que se tenía, que había sido este conflicto organizado por un grupo terrorista y se tenía miedo que hubiera ataques terroristas en la Ciudad de México. Y por Ujú. supuesto, la Cineteca Nacional era solamente uno de los muchos lugares en donde se podría dar uno, pero pues sí había una psicosis generalizada, tanto en las autoridades como en la ciudadanía. Agustín, recordamos ese año, el 93, 94, pues era un año, vamos, un cambio de año en el que venían cosas interesantísimas a nivel nacional, ¿no? Más allá de lo que era el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que nadie imaginaba que iba a surgir, o se iba a saber de ellos, porque ya tenían un tiempo, pues digamos, en la selva, la canona, ¿no? Pero ese año en particular, 94, inicia con el Tratado de Libre Comercio. Era un año electoral también en México, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese México de principios del 94, digamos, un poquito, o más bien, finales del 93, y cómo sientes, y ahorita comentaste un poquito eso de la psicosis, ¿no? Pero al saber todo este tema de los zapatistas que se supo de ellos en Chiapas, ¿cómo cambió cómo fue ese cambio en el México de ese momento, de una noche a otra, ¿no? Tienes toda la razón. Pasaba algo muy interesante. Veníamos de un gobierno del PRI que había sido gobernado por Carlos Salinas de Gortari, quien nos había prometido, el más neoliberal de los liberales, que nos había prometido que íbamos a pasar al primer mundo. Ujú. Y todo parecía, de verdad, hasta ese último día de 1994, parecía que así era. Ujú. Todo el mundo, yo recuerdo, había un ánimo generalizado en la ciudadanía en el que se decía que ya México iba a pasar a ser parte del mundo civilizado, de aquel mundo que siempre habíamos tratado de acercarnos a los Estados Unidos, que ya teníamos un tratado que nos permitía vernos de tú a tú, por lo menos nosotros en aquel entonces incipientemente, pero Ujú. que principalmente había esa idea de que gracias a Carlos Salinas de Gortari, al gobierno del PRI de aquel entonces, se habían dado muy buenos resultados económicos. Sin embargo, cuando se da este asunto, pues parece que se nos vino la realidad encima, Ujú. parece que no todo lo que se nos había dicho había sido cierto, y entonces la gente empezó a tener esa zozobra de qué es lo que estaba pasando, vino, como te comenté hace un momento, la psicosis, y pues las cosas empezaron a tener pues otro matiz. Ujú. Se vio que no todo era color de rosa, que no todo era tan transparente y cristalino como se decía, y que sí había Ujú. partes de México que no estaban a la misma velocidad de lo que se nos había dicho, como por ejemplo en el norte, ¿no? En aquel entonces entraba ya las maquiladoras,
de ropa, entraban las empresas que hacen partes de autos, algunas partes de autos, que parecía que ya México iba a convertirse en un país primermundista, como en aquel entonces se decía. Sí, así es. Sin embargo, de repente algo nos hizo voltear hacia atrás y fue ese 31 de diciembre en donde nos dimos cuenta que sí había hermanos mexicanos en el sureste que no estaban teniendo estos mismos beneficios. Estarás de acuerdo conmigo tal vez en el sentido de que, y creo, bueno, digo, me tocó vivir de alguna forma también estar en esos días en Chiapas, presente con el levantamiento armado. Llegó unos poquitos días después, ya cuando llega la Comisión por la Paz, encabezada por Manuel Camacho Solís, en esa época más o menos. Pero uno se daba cuenta, ya estando ahí, de que no era un tema nuevo. O sea, realmente lo de Chiapas era un tema que envolvía de muchos años atrás temas históricos, religiosos, económicos, sociales, muy complejos y que quizá eso fue de alguna forma una especie de olla que explotó esa noche del 31 de enero, primero más bien 31 de diciembre, primero de enero del 94, ¿no? Sí, 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 justamente, mira, yo gran parte del conflicto en su inicio lo cubrí desde la Ciudad de México, Ujú. viendo las cuestiones políticas que sucedían aquí, qué es lo que decía la Secretaría de Gobernación, qué es lo que se decía en la Presidencia de la República, qué es lo que se decía en la Cámara de Diputados. En fin, las organizaciones sociales empezaron a cobrar en aquel entonces una, pues una personalidad mucho más preponderante, ya se les empezó a escuchar a las organizaciones civiles, por ejemplo, Ok. por lo tanto también los partidos políticos de izquierda de aquel entonces también comenzaron a tener más voz. Ujú. Y yo recuerdo, yo estuve presente el 16 de febrero de 1996, Ujú. ya finalmente cuando pisé suelo chiapaneco, cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés Larrainzar, Claro. en donde precisamente los indígenas lo que exigían del gobierno federal es que se les diera más presencia en las decisiones que se tomaban que a ellos les afectaban en cuanto a las leyes primero que se consensuaban en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en el Senado, y Ujú. después también cómo es que las ejercía el gobierno federal, el Ujú. gobierno de la República, la presidencia de la República. Eso es lo que en esos, así resumiéndolo muy rápidamente, ellos lo que querían es que sus usos y costumbres Ok. tuvieran un peso tal que les permitiera a ellos estar protegidos de decisiones que les podían afectar y ellos eh, quedaran indefensos. Ujú. Gracias a esos acuerdos es que ya el gobierno federal dijo, ok, reconozco que tienen demandas legítimas, Ujú. por lo menos en papel, ya después pasó mucho tiempo y parece que no se cumplieron, pero bueno, por lo menos en papel el gobierno reconoció que sí tenían demandas legítimas y que se tenían que ser escuchados y que tenían que ser pues tomados en la Constitución mexicana. Ujú. Oye, en ese momento, obviamente entró el Tratado de Libre Comercio ese mismo primero de enero del 94. ¿Tú recuerdas, digamos, a nivel global, cuál fue el impacto de lo que sucedió en Chiapas a nivel global en general y en particular en el caso de la relación con Estados Unidos, con Canadá, con quienes se había firmado ese Tratado de Libre Comercio? ¿Más o menos recuerdas cómo eran las reacciones que tuvieron en esa época? Bueno, por parte de los gobiernos, pues era un reconocimiento de que la zona norte de América, Norteamérica, tenía que cerrar filas, tenían que unirse para crear un bloque comercial que fuera competitivo con Europa y con Asia, que en aquel entonces todavía China no pintaba tanto, No. pero finalmente sí Japón y otros países como Corea del Sur comenzaban a tener mucha preponderancia. ¿Qué es lo que querían finalmente? Hacer este bloque para convertirse en el mayor exportador de bienes, de insumo Ujú. al mundo entero y también tener un peso financiero importante. En aquel entonces todavía el dólar, bueno, el dólar sigue siendo la moneda de reserva del mundo, pero en aquel entonces tenía todavía mucho más poder porque, ¿te acuerdas del petrodólar? La moneda del dólar, solo se podía comprar petróleo en el mundo con dólares. Ujú. Actualmente es algo que ya va en declive, pero bueno, eso es otro tema. Ujú. Lo importante es que en aquel entonces se tenía el bloque económico tal vez más importante de aquel entonces que solo competía con Europa. Ujú. Aquí los ciudadanos de a pie, que es lo que decíamos, tú recordarás, no sé, se tenía este asunto de que si tú, se tenía esta política de sustitución de importaciones antes de Carlos Salinas de Gortari. Cuando llega él, empieza a quitar esto. ¿Y qué es lo que pasaba?
los jóvenes que nos ven seguramente no se acuerdan, pero sus padres sí. Tener ropa, tener un electrodoméstico norteamericano era carísimo, porque tenías que importarlo y pagar unos impuestos, unos aranceles carísimos. Entonces, ¿qué es lo que hacía toda la gente? Recurría a lo que se le llamaba la fayuca, Ujú, que era que gente, mexicanos, iban, cruzaban la frontera, traían ropa, traían electrodomésticos y los vendían aquí en el mercado negro, por decirlo así, pagando una cuota, y aquí lo introducían al país y nosotros lo comparábamos llamándole fayuca. ujú, Esta es la famosísima fayuca. claro. Esto también al ciudadano de a pie le iba a resolver muchas cosas y le iba a bajar el costo Ujú, de muchísimos insumos que necesitaba para su vida diaria. Esto pues terminó siendo positivo, finalmente el comercio terminó siendo positivo porque hizo que los consumidores ujú, tuviéramos más opciones de comprar más productos, más marcas de mejor calidad ujú, y la idea era buena y realmente es buena, como se ha demostrado con el paso del tiempo. sí. ¿De alguna forma crees que ese Tratado de Libre Comercio se vio amenazado por el movimiento armado que estaba surgiendo en el sureste de México? Pues yo creo que sí, ese fue el gran miedo del gobierno de México, porque todavía Canadá y Estados Unidos lo terminaban viendo pues como el hermano menor o como al que Ujú, le estaban haciendo el favor de meterlo a este bloque económico. ujú, Y yo creo que así fue en un inicio y tal vez lo siga haciendo, que nos siguen viendo solamente como proveedores de mano de obra barata y como ajá, insumos primarios. ujú, Yo creo que sí fue así y yo creo que Carlos Salinas de Gortari y el gobierno de aquel entonces y el neoliberalismo, que ya venía desde Miguel de la Madrid, pero que estaba no en su apogeo, pero estaba en ciernes en aquel entonces y que estaba cobrando mucho, se estaba acelerando mucho en el país, pues sí, sí tenían mucho miedo de ello. También los empresarios tenían mucho miedo de ello, ujú, porque los empresarios ya habían visto que el Tratado de Libre Comercio iba a ser benéfico para ellos, sobre todo, ujú, porque les iba a permitir, bueno, algunas áreas les iba a ser muy benéfico porque les iba a permitir también vender sus productos sin aranceles en Estados Unidos y en Canadá, lo cual, pues sí apánico, por decirlo así, al gobierno, a los empresarios, al sector comercial de México, sí los apanicó, definitivamente. Oye, Agustín, hay una figura tal vez hasta simbólica, el subcomandante Marcos, ¿no? La figura misma cruzó las fronteras. ¿Cómo recuerdas ese impacto del surgimiento de ese sujeto enmascarado con aparatos aquí, audífonos, un radio, armado? ¿Cómo impactó esa figura en particular a nivel mundial? ¿Y cómo crees que a nivel mundial se haya visto lo que está sucediendo aquí en México en ese movimiento que, bueno, su figura principal estaba alrededor del subcomandante Marcos, ¿no? Sí, Salvador Guillén, como después Sí, se supo que se sí, llamaba sí, el señor Guillén, de Tamaulipas, por cierto. Tamaulipas. Ujú, Sí, no, definitivamente llamaba mucho la atención y era algo que a lo mejor no terminábamos de entender y que el gobierno aprovechaba muy, muy bien porque decía, a ver, pónganlo, echen ojo, a ver, son indígenas que se están sublevando, pero de repente aparece este barbón con ujú, ojos claros, con un pasamontañas, pero que finalmente sabemos que es blanco, barbón, de ojos claros, y que además se ve que ha leído porque habla muy claro. bien y sabe estructurar muy bien sus ideas, y a veces recita poemas, incluso en conferencias de prensa recitaba poemas, Ujú, pues muy, muy carismático, ujú, hasta cierto punto se ganaba la gente porque era muy vivo, ¿no? Para responder las preguntas y demás, decía cosas bastante lógicas y bastante claras. Entonces, el gobierno combatía esta imagen y decía, ya ven, finalmente terminan siendo los mismos indígenas que están siendo manejados ujú, por alguien detrás de ellos, por gente blanca. ujú, Solo que ellos no se dan cuenta, pobrecitos. ujú, Era más o menos la lógica o el discurso que te trataban de meter a la ciudadanía para que hubiera una animadversión entre la ciudadanía contra el movimiento indígena. ujú, Era algo. Ahora, él tal cual, pues te digo, era una persona carismática. Yo alguna vez lo llegué a ver de lejos en algún evento en Chiapas, pues sí llamaba la atención. Había gente, por ejemplo, que sabía de armas, que sabía de la milicia. ujú. Decía, pero es que a ver, no se dejen engañar, las cananas que lleva son de escopeta, cuando él lo que trae es un fusil, entonces no las podría usar, Claro. entonces es puro show y no tienen nada que ver. Y bueno, la verdad, yo no soy experto
en cuestiones militares, pero algunas cosas de lo que decían sí era cierto, pero a final de cuentas sí, sí fue la cara emblemática del movimiento zapatista. Ujú. Después los zapatistas como que se dieron cuenta de esto y ¿qué hicieron? Que empezaron a mandar a indígenas cada vez más a los eventos y ya a tomar la palabra, ya no solamente a, a recitar los discursos que venían escritos, como en un principio lo hicieron. Por ejemplo, la comandante Ramona llegó a la Ciudad de México y ella, una mujer muy inteligente, trató de quitar o de equilibrar esa mala imagen que se había tratado de lanzar contra el movimiento zapatista. Sí. Oye, Agustín, estamos a 30 años prácticamente de ese acontecimiento, ¿no? Pero platicamos un poquito antes de empezar a la entrevista, la plática que estamos teniendo, ¿no? Comentábamos de que pues el zapatismo de alguna u otra forma ya está empezando o sea, desapareció del escenario político en México desde hace algún tiempo, ¿no? ¿A qué atribuyes que ha sucedido, por qué ha sucedido esto? Digamos, ¿cuál puede ser el futuro inmediato, ¿no? Porque de hecho, incluso hace poco, no sé, un mes tal vez vi por ahí algún reportaje que incluso ya se ve amenazado el movimiento zapatista, incluso hasta por las bandas organizadas del crimen organizado, narcotráfico, los cárteles que están también en esa zona de Chiapas, ¿no? ¿Cuál es la realidad por lo que, digamos, cuál es el escenario que tienes tú para el zapatismo, pues en estos últimos años y lo que viene para ellos? Sí, tienes mucha razón en lo que comentas. La verdad es que desde el que llegó Vicente Fox con este ánimo renovador en el 2000, En el 2000? él prometió, recordaremos una de sus promesas de campaña, en cuanto yo llegue a la presidencia en 5 minutos, Claro. termino el problema de los zapatistas. Pues bueno, su forma de hacerlo fue enviar una iniciativa al Congreso en donde Ujú. eh, se, se aceptara todo lo que se firmó en los acuerdos de San Andrés, y pues ahí quedó. O sea, sí, se aceptó, pero Ujú. ¿qué crees? En la realidad no pasó nada. Ajá. Los indígenas, sí hubo eh, un momento en el que se empezaron a enviar más recursos a hacer escuelas, a hacer carreteras, a hacer a hospitales, Ujú. incluso autopistas, hoteles. Claro. San Cristóbal de las Casas se convirtió en una zona, en una de las ciudades turísticas eh, de los viajeros europeos hacia nuestro país. En fin, sí, sí hubo una inyección importante, sí, pero fue un momentum de aquel entonces que benefició mucho a los indígenas y a los pobladores no indígenas también de aquella zona, a los Ajá. comerciantes, a los hoteleros, pero pues lo benefició en su momento y algunos se beneficiaron y otros no. Ujú. Y finalmente, ¿qué pasó? Que ahorita Chiapas sigue estando entre los estados con mayor pobreza junto con Oaxaca, Eh, Tabasco, Guerrero, quizá. Chiapas, Guerrero, claro, por Claro. supuesto, Guerrero, Michoacán un poco también. Este, Fue un momentum que algunos aprovecharon, otros no. Ujú. Después, ¿qué sucedió con el movimiento zapatista? Concretamente, un desgaste. Por ahí salieron noticias de que incluso había poblados que no querían a los zapatistas, Ujú. como en San Juan Chamula, por ejemplo, que era de extracción priista, y no dejaron pasar a los zapatistas, muy aguerridos. En Las Abejas hubo una matanza terrible también. Hubo varios episodios en donde varios municipios se opusieron a que los zapatistas entraran y hubo bastantes muertes. Nunca nadie supo cuántas porque este asunto de los usos y costumbres, incluso se hablaba de guardias blancas pagadas por caciques de la zona. Otros decían que incluso por los gobernadores de aquel entonces o hasta del gobierno federal Sí. que se hacían pasar por habitantes de Chiapas y que finalmente no eran más que guardias blancas que se dedicaban a combatir a los zapatistas debajo del agua, una guerra sucia, que le llamo. ¿Qué pasó con el movimiento zapatista? Se terminaron difuminando, Ujú. se fueron hacia sus poblados, eh, hicieron algunos intentos de hacer también comercialización de sus productos ya con este asunto de la comunidad comunitaria, Ujú. pero pues hasta el momento no se ha sabido ya más, realmente se ha perdido, se ha difuminado. Y otro asunto que también es muy preocupante, como tú lo mencionas,
ya también han tenido que tener, se han tenido que enfrentar los zapatistas a esta expansión de grupos del narcotráfico, como ha sucedido en prácticamente todo el país, muy tristemente, en donde llegan a sus localidades, ya sea para la distribución o simplemente para el plantío de algunos enervantes, en fin, ellos sabrán, pero sí se han tenido que enfrentar a este asunto y se han tenido que armar ya no para buscar la libertad, ya no para buscar la igualdad, sino para defenderse de las armas de los narcotraficantes. Eso también es cierto. Perfecto. Agustín, pues te agradezco muchísimo esta plática que hemos tenido, ya para contextualizar todo lo que sucedió hace 30 años. Y de verdad, pues muy agradecidos por estos minutos que nos has concedido. No tienes por qué, con mucho gusto y siempre que necesites aquí estaremos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Graderos, pues esta es la plática con Agustín Rodríguez, periodista de Fuerza Informativa Azteca, hablando acerca de lo que sucedió hace 30 años con el movimiento zapatista y la incursión militar que sucedió en el sureste del país, en Chiapas. Sigan nuestras redes sociales en Grado Norte.